Aquí nos encontramos con Marcos Daniel Arias Novelo. Es economista y es responsable del análisis coyuntural para la Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil en el Grupo Financiero Monex. Su enfoque es en las variables macroeconómicas como el PIB, la inflación y el tipo de cambio. Además de los temas estructurales de la economía mexicana y del comercio internacional, adicionalmente se desempeña como profesor de licenciatura en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tlalnepantla, de donde es egresado. Marcos se unió a Monex en 2018 tras haber completado una maestría en desarrollo en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Previo a ello, se desempeñó en área de riesgo financiero dentro del sector automotriz y de bienes de consumo. Pues bienvenido, Marcos, muy entusiasmados aquí por escucharte. No, gracias a ustedes, Arturo. Nuevamente es un gusto estar aquí para platicar de temas que sin duda son interesantes. Entonces, pues adelante. Claro, no, muchas gracias. Pues sí, realmente los retos para la recuperación económica en México. ¿Cómo ves la economía al momento? ¿Cómo podemos entender la crisis del COVID-19 y qué es lo que significa esto para la recuperación? Pues mira, al momento hay que contextualizar y hay que ser muy conscientes de que lo que estamos viviendo es un fenómeno que no habíamos visto en la historia reciente y que es un shock inmenso para todos los países, no solamente para México, sino para todo el mundo. Está pasando probablemente en más de 194 naciones, a excepción de algunas islas en el Pacífico, algunos territorios muy chiquitos. Entonces, a veces es un poco desbordante tratar de abordar estos temas porque tienes, digamos, una crisis de dimensiones históricas en varias regiones del mundo, cada una con sus detalles, ¿no? Entonces, hay que entender que en México, el momento, digamos, en el contexto de la economía global, es muy especial, es muy particular. Y entonces a esto sí hay que sumarle, pues, que tenemos cierta coyuntura local que puede acentuar por algunos factores de riesgo. Pero para empezar, yo te diría que entendamos que es una crisis que nos cayó, digamos, de sorpresa. No lo podíamos prever hace 2 años. Y bueno, es muy importante entender qué es lo que está sucediendo, porque nosotros escuchamos a lo mejor que la economía se va a caer en 10%, que es más o menos lo que estimamos nosotros. Y bueno, para encontrar una caída del 10% en la economía prácticamente de cualquier país, pues te tienes que remontar a tiempos casi de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tú ves las caídas de esas magnitudes en la Segunda Guerra Mundial o en estos conflictos también de una envergadura histórica y asocias un poco la caída del Producto Interno Bruto a que se estaban peleando alemanes contra rusos, contra estadounidenses, y pues había una guerra, ¿no? Literalmente había una destrucción muy fuerte de riqueza, edificios, carreteras, vehículos, pérdidas humanas que fueron muy significativas. Y con ese número nosotros asociamos pues al fenómeno, ¿no? Hoy tenemos una caída parecida, similar, sin embargo los efectos son diferentes, ¿no? Hoy una caída del 10%, dado el contexto, no implica que estemos destruyendo riqueza, ¿no? Entonces, una precisión importante es que entendamos que cuando nosotros hablamos del Producto Interno Bruto, nos estamos refiriendo a los flujos de producción, por eso se llama producto, que como país vendemos o sacamos cada trimestre y cada año. En ese sentido, es importante sí recalcar en que lo que está sucediendo no es que se nos esté destruyendo la estructura económica que ya existía, sino que, por ejemplo, si nosotros teníamos una planta automotriz que podía producir 10,000 unidades al mes, pues ahora va a poder producir o está produciendo bajo las condiciones del COVID 9,000, 8,000, 7,000 vehículos por mes, ¿no? Entonces, es un impacto que se ve en los flujos de producción. Afortunadamente no tenemos un impacto que pase al acervo de riqueza, pero a lo que voy es que para entender la recuperación es importante entonces contextualizarlo bien, ¿no? ¿A qué nos referimos con recuperación? A que esa planta automotriz en el mes de septiembre o en el mes de octubre ya va a estar produciendo otra vez 10,000 o más automóviles, o nos referimos a la recuperación de toda la producción del año, o quizá nos referimos no solamente a la parte de la producción, pero nos podemos referir también al fenómeno del empleo, que va muy asociado, evidentemente
en el ejemplo de la planta automotriz, pues tú necesitas emplear a más gente para producir más autos, pero pues la relación no necesariamente es directa, ¿no? Porque regresen los niveles de producción y que los trabajadores, algunos de ellos, pues tengan que lamentablemente quedarse un tiempo más antes de volver a trabajar. Entonces, es una crisis muy fuerte, nos está pegando en los flujos de producción, pero también nos está pegando en dimensiones como el empleo, como el ingreso de las familias, el ingreso de los trabajadores y también lamentablemente en indicadores sociales y de aspecto muy amplio que están asociadas a la pobreza, las condiciones de pobreza alimentaria, las condiciones de pobreza laboral, el acceso a servicios, es algo que también se ve muy afectado. Entonces, es una crisis que nos está golpeando por muchos lados y bueno, un poco la respuesta, cómo va a ser la recuperación, tendrá que ser diferente dependiendo de a qué fenómeno nos estemos refiriendo, porque son muchas crisis que nos agarran en este tsunami y entonces es una situación pues bien intricada, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú qué opinas de, ahorita que platicabas ahí, comparando esta etapa con las guerras mundiales y todas las crisis de este tamaño que ha habido? Al principio yo leí un artículo cuando empezaba el COVID que así pues es como una guerra, o sea, la guerra pasaban años y la gente pues batallaba en trabajar, no se movía mucho el comercio. ¿Tú crees que esto o sea, pueda perjudicar así, puede llegar a ese grado de ser como las guerras que duraban 3, 4 años? Y comparando a ese momento, cuando pasaban pues, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o sea, si eran caídas de varios años del PIB y ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo compararías y qué posibilidades habría de tener algo similar? Pues mira, creo que estamos en un momento de definiciones. Todavía no sabemos exactamente si nos va a llegar aquí la segunda ola de la pandemia, si ya más o menos la libramos y nos vamos a empezar a recuperar. Entonces, digamos que el abanico de posibilidades es muy amplio. Sin embargo, pues sí existe esa perspectiva de que a lo mejor esto no sea solamente un evento pasajero y entonces, pues la metáfora más correcta, aunque sí con un mundo de distancia en términos de la tragedia que significa una guerra, pero sea justamente la economía bélica, ¿no? Una economía que se contrae, que obliga a cambios físicos en el comportamiento tanto de empresas como de personas. O sea, el hecho de que no te puedas mover, el hecho de que no puedas abrir la planta de producción, son fenómenos que no te explicas más que en ese tipo de contextos. Entonces, también de repente ves que hay analogías que usan jefes de Estado justamente hablando de que esta es una guerra, ¿no? Por ahí incluso escuché un comentario de que esta era la tercera guerra mundial, pero que el enemigo era el enemigo invisible, que es un virus pequeñito que nos está atacando a todos. Entonces, sí lo puedes muy bien asociar a ello, porque al final, pues los cambios que vienen asociados con el COVID-19 son cambios que nos van a durar bastante tiempo. Algunos son cambios que van a venir y se van a quedar. El caso, a lo mejor, otra vez, asociándolo con una planta, digamos, automotriz, pues de que el hecho mismo de que en este momento tengamos tanta fobia, tanta necesidad de distanciarnos, pues va a hacer que al final ciertos procesos de producción ya se estén adaptando a más automatización, a más robotización, para que eventualmente puedan funcionar con menos contacto humano, ¿no? Entonces, al final, a lo mejor habrá puestos laborales a los que no va a ser o no va a ser el caso que vayan a regresar los trabajadores después de 1, después de 2 años, de mantenerse en esta fase como que intermitente, porque pues la nueva realidad es que el distanciamiento ha llevado a innovaciones que hacen que esos trabajadores se tengan que colocar en un sector diferente o en un trabajo diferente. Entonces, yo diría que sí es bastante parecido. Evidentemente, ahorita tenemos la fortuna de que no es un conflicto armado, pero por las implicaciones y por la dinámica económica de interrupción de actividades, pues sí podríamos estar hablando de algo similar y por eso vemos las caídas que estamos viendo, ¿no? Claro, yo creo que también esto, digo, pensando un poco en nuestra audiencia, creo que es una oportunidad grande para las startups y las empresas que están, pues van a tener que surgir nuevas ideas para generar nuevas fuentes de empleo, porque como dice, si tanta gente que está en las fábricas, pues se queda sin empleo, pues tenemos que nosotros generar ideas, porque sigue habiendo necesidades y creo que sigue, lo que hay que buscar también es capacitar también a nuestra gente, a nuestro país
para que puedan también emplearse en otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, mira, la verdad es que pues siempre cuando hablamos de una crisis tendemos a ser muy fatalistas y es el fin del mundo, nos va a traer inflación, desempleo, nos va a quebrar las finanzas públicas, etcétera, ¿no? Porque pues, es todo el panorama que de repente puede surgir. Pero a mí me gusta mucho hablar siempre con el mensaje de que las crisis también son oportunidades. Y en esencia a nosotros nos gusta entender que la crisis es un conflicto entre lo nuevo y lo viejo, diferentes patrones que chocan en un momento. Incluso hay varias frases que lo cristalizan. Por ejemplo, hay un poeta alemán que dice que la crisis se da justamente cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, ¿no? Entonces, pues entendemos justamente que este cambio de coyuntura implica también una oportunidad. De hecho, también por ahí el carácter, el pictograma en uno de los lenguajes que utilizan en China, pues el pictograma que está representando a las crisis tiene como dos iconos, ¿no? Uno que representa el peligro y otro que representa la oportunidad. Entonces, son las dos caras de la moneda, pero al final nosotros a veces nos quedamos con esta cara del peligro y de que la cosa se puede poner complicada, pero está la otra cara también, ¿no? En la crisis de 2009, por ejemplo, cuando la economía de Estados Unidos estaba contrayendo en 2-3% en uno de los trimestres más difíciles, en ese mismo trimestre Amazon rompió un récord en la generación de utilidades, reportando pues en un contexto también difícil de crisis. No tenían el incentivo de que hoy todo el mundo está comprando en línea, pero Amazon supo capitalizar ciertas oportunidades en un ambiente adverso. También, dadas las condiciones de la crisis, pues empezaron a surgir muchas de las startups en ese entonces que ahorita ya han avanzado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues la liquidez de los bancos centrales que empezaron a inyectar a la economía para reactivarla permitió que muchas empresas pequeñas obtuvieran los recursos para poder desarrollar los productos que hoy nos hacen la vida mucho más fácil. O sea, no podríamos estar pensando en esta conferencia, por ejemplo, Zoom no existía hace 10 años, si no hubiera sido justamente porque en esa crisis hubo una coyuntura de apoyos, de liquidez, que permitió que esas empresas invirtieran para poder hacer negocios que hoy están prosperando. Entonces, sí, definitivamente es una crisis fuerte, pero también es una oportunidad si sabemos adaptarnos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y platicando un poquito ahorita, después de toda esta reapertura, pues va a haber diferentes caminos para, dependiendo de cada industria y cada región. Cada industria y cada región es diferente y se va a ir levantando. Por ejemplo, en el sur hay mucho turismo en el sur, acá hay mucho comercio, industria. O sea, ¿cómo nos puedes platicar un poquito del desempeño que se va a tener? Sí, pues mira, otra vez, yo creo que todavía la historia no está escrita para bien o para mal, y en este caso, del lado del bien, pues tenemos nosotros mucho que decir en esto, ¿no? Dependiendo de cómo se muevan las empresas, dependiendo del tipo de innovaciones que surjan, va a ser el tipo de futuro que podamos escribir una vez que le demos la vuelta a esta página de COVID-19. Y en ese sentido, yo te diría que hay muchas oportunidades para que varias empresas empiecen a crecer en sectores que a lo mejor ahorita un poco por la coyuntura política y también porque no tenemos tanto esa tradición muy longeva en México, pues puedan desarrollarse, ¿no? Pero sí que sectores, por ejemplo, como los de la transmisión de energía, por ejemplo, también la generación a través de fuentes renovables, pues puedan estar siendo una fuente de crecimiento muy importante, sobre todo con este cambio que se vive en la inercia mundial. México es un país que tiene muchos insumos, condiciones muy favorables para generar energía eólica, energía solar, también incluso energía a partir de las corrientes marinas. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay todo un campo que se puede explotar, que está en la actualidad muy poco aprovechado porque pues, no tenemos mucho tiempo de haber estado en contacto con ello. Entonces, por ejemplo, si las empresas empiezan a invertir, a desarrollar productos, a hacer acuerdos con el gobierno, pues eso podría levantar las expectativas de crecimiento. Y por el otro lado, la misma dinámica de tratar de innovar, de investigar en dónde están las oportunidades, pues es lo que va a poder apoyar a los sectores más afectados, ¿no? Mencionabas el caso del turismo, que es ahorita uno de los más afectados. Lamentablemente vemos cómo se empiezan a recuperar
las manufacturas, ya el sector automotriz está prácticamente en los mismos niveles que antes de la crisis, pero también, por ejemplo, el sector a lo mejor del consumo minorista, que no tuvo una caída tan fuerte, también está ahí levantándose poco a poco, pero el sector turismo es uno de los que vemos un tanto más rezagados. Se entiende porque al final el virus sigue en el aire y la gente tiene todavía estas reservas de poder hacer su vida con normalidad. Sobre todo cuando hablamos de turistas internacionales, seguimos todavía con caídas de cerca del 60% en diferentes indicadores de tráfico, de ocupación. Y bueno, aquí entonces quizá la oportunidad sería y quizá la estrategia que se va a seguir hacia adelante va a tener que ser enfocada más en el turismo regional, ¿no? Que pueda haber mayores facilidades, mayores incentivos para que la industria del turismo empiece a reactivarse desde adentro hacia afuera, porque estos cambios que te comento pasan con el COVID, pues a lo mejor nos van a durar todavía un buen tiempo. En algunos países tardará más en salir esta situación de los diarios, de los noticieros, en otros más rápido, pero ese sentimiento del turista va a ser de los últimos que va a regresar, digamos, a fenómenos de normalidad. Entonces, tendríamos que ir viendo, digamos, por industria, pero al final la clave es la misma, ¿no? Vamos a tener que buscar nuevas estrategias, vamos a tener que sacar ese característico ingenio mexicano, porque solamente así vamos a poder construir una estructura económica diferente que pueda permitir crecimiento en el futuro. De acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos pasando un poquito a un tema del paquete económico, de las expectativas que va a generar el paquete económico del 2021. Yo entiendo que ya la Secretaría de Hacienda lo sacó, pero antes de que nos platiques un poquito, ¿podrías darnos a conocer qué es lo que es un paquete económico? O sea, ¿por qué lo hacen y qué es lo que contiene, ¿no? Sí, mira, haz de cuenta, si todos los economistas fuéramos adolescentes, pubertos acá en sus años de lectura de ciencia ficción, el paquete económico sería como si nos sacaran el libro 8 de Harry Potter, ¿no? Algo así que esperas año con año. Y bueno, a lo que voy es que pues es un evento, es un documento que tiene implicaciones económicas muy importantes. Entonces, a grandes rasgos, el paquete económico son tres cosas. Es un documento de criterios generales de política económica que nos dice cuáles son los supuestos que está adoptando el gobierno para hacia adelante poder llevar a cabo diferentes políticas de gasto, diferentes iniciativas de proyectos, etcétera. En segundo lugar, tenemos justamente un presupuesto de egresos que nos dice en qué se va a gastar el gobierno el dinero que consiga en los próximos años. Y el tercer elemento es una ley de ingresos que nos dice cuánto dinero va a tener el gobierno disponible y de dónde va a provenir. Entonces, pues como te imaginarás, es un documento importante porque nos da una idea de cuánto estima el gobierno que va a crecer el país, pero también nos da una idea de, en función de ese crecimiento, cuánto ingreso va a recaudar, a generar, y luego cómo lo va a gastar. Entonces, pues es un círculo que se retroalimenta porque tú dices, bueno, va a generar tanto, se lo va a gastar así, y ese gasto va a generar a su vez tal crecimiento. Entonces, son los tres puntos básicos de un paquete económico. Por ejemplo, así como ahorita hablabas de Harry Potter, ¿qué tan confiable es? A mí se me hace que a veces es como un libro de ficción, ¿no? O sea, ¿realmente es real? O sea, sí, lo que dice el gobierno se hace y se cumplen esa expectativa. Pues mira, creo que es una buena analogía esta de la ficción, porque al final, no solamente en México, ¿no? Hay algunos países que son un poco más atinados, pero en el caso de México, muy difícilmente en el historial que tenemos de paquetes históricos se han cumplido los supuestos a cabalidad. Hay años como 2020 en el que ni modo, ¿no? Te había tocado estimar a lo mejor un crecimiento del 2.5% y vas a terminar con una caída que va a ser mayor al 8%. Entonces, pues, la verdad es que no siempre se cumplen. El caso de 2020 es un ejemplo, pero también hay que decir que no siempre es culpa del gobierno. Ahorita pues, fue una situación que la verdad era muy complicada de estimar. Y lo que sí es que tanto los inversionistas como los analistas de mercado pues le ponen mucha atención a ver cómo están fabricados esos supuestos para saber si, aunque no sepamos exactamente cómo se va a desenvolver todo hacia adelante, pero para saber si
los supuestos que están adoptando para construir un numerito de la caída va a ser del 8% y el próximo año vamos a crecer más del 4%, tiene sentido, ¿no? Entonces, yo te podría decir que, pues sí, siempre asumimos que hay un margen de error, que es muy probable que sea errático el comportamiento de estos pronósticos, pero lo más importante es qué está pasando atrás. Y ahí, si me permites, pues añadiría que en este caso, por ejemplo, el documento de criterios, pues establece cosas muy claramente vinculadas a la pandemia, como por ejemplo el hecho de que la curva epidémica va a lograr ser controlada en México durante la segunda mitad de este año, que en 2021, el primer semestre, vamos a tener una vacuna universal y gratuita que va a poder aplicarse toda la gente en México. Tiene un tercer supuesto importante, que es que las ayudas del gobierno que ha estado implementando en estos meses van a tener un impacto significativo para evitar una caída fuerte a la economía. Y por último, el supuesto de que la actividad exportadora y manufacturera en nuestro país pues se va a ver muy beneficiada porque ya tenemos un nuevo tratado de libre comercio, entonces vamos a poder aprovechar muy bien. Esos son los 4 supuestos que propone y desde nuestra perspectiva, pues sí son un tanto problemáticos, ¿no? A lo mejor sí es una historia muy palomera la que se prevé para 2021 y en adelante. Entonces, pues, habrá que ver, sobre todo en los siguientes meses del año, a ver si se cumplen, ¿no? Pues sí, de entrada escuchándote, espero que sí se cumpla o que sea un supuesto un poco más atinado, pero el creer que habrá vacuna para todos los mexicanos, 100 millones de vacunas, pues yo creo que ni Estados Unidos lo está garantizando. No sé, digo, es muy optimista y espero que se logre, pero bueno, vamos a basarnos en esos supuestos. ¿Qué riesgos podría tener la recuperación también en los próximos 12 meses en la economía? Pues mira, yo te diría que si partimos de esta perspectiva del paquete económico, el paquete económico dice que nosotros vamos a caer en 8% en 2020. Y asimismo, el paquete económico dice que nosotros nos vamos a recuperar en 4.6% en 2021. Entonces diríamos, bueno, ¿qué tantas posibilidades tiene este escenario de materializarse? Y el riesgo sería que a lo mejor tuviéramos una caída mayor al 8% en 2020 y que tuviéramos un crecimiento menor a 4.6% en 2021. Para 2020, pues ahí un poco el argumento o la lógica detrás de mi comentario de que a lo mejor sí estaban un poquito estiradas las ligas de lo que es la realidad en estos pronósticos del gobierno, pues tiene que ver con que si nosotros volteamos a documentos que compilan las opiniones de los economistas en diferentes corredurías, bancos de México, pues podemos ver que comparado con lo que está previendo Hacienda, no hay ningún analista o banco que sea tan optimista para 2020, ¿no? Es decir, la caída de Hacienda de 8%, pues palidece, por ejemplo, con la caída que pronostica incluso Banco de México, que es de más del 11%. La mediana de todos estos pronósticos está en cerca del 9.9%. Entonces, por ahí podríamos decir que sí hay un riesgo en 2020 de que Hacienda esté siendo algo optimista en función sobre todo de esta parte de los apoyos, ¿no? Vemos en países como Estados Unidos, Alemania, que obviamente tienen mucho dinero, le están aventando un camión a la economía, le están aventando incluso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de algunos países de la Unión Europea, una cantidad que es equivalente a más de todo el Producto Interno Bruto de la economía mexicana, ¿no? O sea, le están aventando más recursos de lo que podríamos valer o asignar en términos monetarios a la economía mexicana. Entonces, un montón de dinero. México, pues, no tenemos esos recursos, no lo estamos haciendo y pues obviamente tiene que tener un peso, ¿no? Entonces, por ahí pudieras decir, ahí hay un riesgo de que a lo mejor el gobierno está estimando que estos beneficios, estos programas de microcréditos, pues van a tener un impacto más grande del que realmente puedan tener, ¿no? Para 2021, la parte de la vacuna, la verdad es que es una estimación un tanto aventurada. Hoy, obviamente, vemos en las noticias a cada rato que ya avanzó Moderna, que ya avanzó Pfizer, que ya avanzó tal, pero de repente también vemos noticias de que hay efectos secundarios que no previeron
y pues otra vez para atrás, ¿no? Hay que regresar a una fase primaria de pruebas. Una vez que se desarrollan estas pruebas y que finalmente se logra una vacuna segura, pues está todo el tema de la producción, que no es poca cosa, y más allá de eso está el tema de la distribución, que tampoco es poca cosa, porque pues están todos los países interesados en tener su vacuna. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que los estimados un poco más optimistas son que la vacuna esté disponible en el último trimestre de 2021 y con el riesgo de que, pues en función de una distribución problemática en todo el mundo, pueda extenderse por ahí hasta 2022. Entonces, yo te diría que hay un riesgo en ese sentido. Otro de los puntos quizá más problemáticos es que el documento está asumiendo que no va a haber un rebrote significativo de COVID, como lo estamos viendo en Europa. Países como España ya están teniendo más casos de los que tenían cuando se hablaba en todo momento de España y de los hospitales rebosados, etcétera, hoy en día. Y nosotros tenemos más o menos en nuestra curva epidémica con unas 7, 8 semanas de rezago contra Europa. Entonces, pues aunque ahorita vemos en las conferencias de las tardes todos los días que hay una tendencia ligeramente descendente o, bueno, consistentemente descendente, pues creo que es también demasiado arriesgado cantar victoria, ¿no? Sobre todo porque ya vimos que si es un virus que va en serio, que si es un virus que se contagia de verdad y que lamentablemente tiene efectos verdaderos sobre la salud humana. Entonces, yo sí creo que son supuestos bastante arriesgados. Obviamente, de todo corazón espero que se cumplan y que podamos salir de esta crisis lo más rápido posible, pero desde una perspectiva objetiva y sobre todo cuidando también que el gobierno no vaya a tener algunas cifras alegres de, híjole, el siguiente año vamos a crecer al 10%, nos vamos a recuperar plenamente, entonces vamos a tener todo el dinero del mundo y lo vamos a gastar como reyes, ¿no? Cuidando que eso no pase, pues también nos vemos en la necesidad de ser objetivos y sobre todo de poner atención a estos riesgos que se ve que sí pueden materializarse en la economía. Sí, por ejemplo, además de eso, justo eso te iba a preguntar, o sea, además de ese riesgo, ¿qué otros riesgos tendría el ser tan erráticos en una expectativa en este paquete económico? O sea, ¿qué cosas pudieran pasar por haber confiado en que podría llegar a tener estas expectativas para el próximo año y no lleguen? Sí, mira, la verdad es que el gobierno es un elemento de la economía, no es el elemento mayoritario. Tiene más peso, por ejemplo, el consumo que realizamos todos nosotros, tanto familias como empresas. Tiene por ahí también más peso cuánto puede estar exportando a lo mejor en México nuestro sector manufacturero. Y aunque haya, digamos, sectores más dominantes o componentes más dominantes, pues lo que haga el gobierno tiene un impacto que va más allá del peso que tiene en la economía. Esto porque el gasto de gobierno puede estar asociado a niveles de endeudamiento que crezcan rápidamente y eso puede estar influenciando también pues ciertos movimientos en las tasas de interés. Por ejemplo, si el gobierno de repente estima que va a tener muchos ingresos y entonces empieza a gastar como si fuera millonario, cuando en realidad pues, todavía es clase mediero, entonces vamos a tener un problema fuerte de un crecimiento de la deuda y eso obviamente las calificadores de riesgos, que es como, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un buró de crédito, pues así hay un buró de crédito o algunos buros de crédito internacional que dicen, ¿sabes qué? Este cuate como que no tiene un perfil muy bueno crediticio, entonces aguas, cóbrale una tasa de interés más elevada. Eso puede pasar y si le cobran una tasa de interés más elevada a nuestro país, pues es una tasa de interés más elevada que tenemos que pagar todos nosotros cuando queramos acceder a algún financiamiento, ya sea las empresas para invertir o nosotros para algún consumo. Entonces, ese es un efecto importante. También el que las tasas de interés vayan a subir, digamos, como consecuencia de esta percepción más fuerte de riesgo de lo que constituye el país México, también impacta en el tipo de cambio. Entonces, podríamos tener un tipo de cambio pues con unos choques más violentos. La verdad es que hemos visto un peso muy volátil en las últimas semanas. De repente un día lo tenemos en 21.50, el otro día amanece por arriba de los 22 y este efecto pues, podría concentrarse más mientras más riesgo se perciba en nuestro país, pero sobre todo con un sesgo al alza hacia la depreciación. Una depreciación
tendría también a su vez un impacto en la inflación. Ya ahorita hemos visto por ahí algunos golpes que han llevado la inflación fuera del objetivo del Banco de México. Entonces, si a eso le sumáramos una depreciación del tipo de cambio pues importante por una mayor aversión al riesgo hacia México, podríamos ver un impacto mayor en la inflación y al final es un círculo vicioso que si te das cuenta terminan por afectar pues la generación de empleo, otra vez terminan por afectar a la aversión del riesgo de nuestro país y pues podríamos entrar en una crisis un poquito más de espiral y no solamente de momento. Entonces, ese es el gran tema, por eso es muy importante que los supuestos sean pues realistas, que sean apegados y que el gobierno ante situaciones de incertidumbre pues priorice el cuidar la estabilidad de las finanzas públicas. Entonces, nada más un último apunte es que este apenas es un proyecto, todavía no ha sido aprobado. Normalmente puede tener algunos cambios cuando se ha discutido en el Congreso y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero bueno, ahorita estamos platicando de lo que se planteó inicialmente y en función de eso, pues comentamos estos riesgos. No, pues hay que estar atentos a ver cómo ya queda el paquete final y esperemos que el supuesto sea lo más atinado posible. Esperemos todos Sí, que sí. sí, definitivamente. Y platícanos, ya para empezar a cerrar, Uh -huh. los cambios estructurales que permanecerán hacia adelante, ¿cuáles crees que serán? Ok, yo creo que este es de los temas más interesantes porque nos permite salirnos del pesimismo y enfocarnos a qué va a pasar después de la crisis, ¿no? A lo mejor cuáles van a ser las oportunidades y cómo va a cambiar nuestra manera de vivir también. Por ejemplo, yo creo que ahorita el hecho de que hemos estado aislados por tanto tiempo, pues ha obligado a muchas empresas a modificar su funcionamiento. El caso de los supermercados, que tuvieron que generar una cadena de distribución pues, muy poderosa en muy poco tiempo, es algo que quizás se llegue a quedar por bastante tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que ya en adelante sea mucho más común, mucho más fácil el pedir el súper a domicilio, por ejemplo, la automatización de los procesos de cobro en los supermercados, hay formas de pedir por internet, recoger tu pedido sin que haya necesariamente una interacción humana. Hay formas también en varios supermercados en donde también para evitar el contacto humano, pues ya eres tú el que se cobra sus propios productos y después los paga también en una maquinita que te cuenta el dinero o que te cobra la tarjeta de crédito. Entonces podemos ver una automatización muy importante en muchos sectores. Ahorita di el ejemplo del retail, pero también obviamente en la industria vamos a ver una mayor robotización, automatización. En la escuela, por ejemplo, yo creo que esto de las clases en línea llegó para quedarse en muchos casos, ahorran muchos costos las escuelas y permiten tener un alcance mucho más poderoso, ¿no? O sea, creo que esto nos va a beneficiar porque va a ser para más gente más fácil acceder a una educación de calidad y esto puede ser un riesgo positivo para la economía. En el caso de nosotros, pues a lo mejor el home office también llegó para quedarse, ¿no? Ahorita estamos pues muy cómodos sin la necesidad a lo mejor de repente pues tener que viajar a otro estado o tener que viajar. Yo estoy en la Ciudad de México, entonces a veces viajar incluso de una delegación a otra o de un municipio a otro en el Estado de México, o sea, es como si atravesaras el océano Atlántico, ¿no? Entonces, estos beneficios yo creo que llegaron para quedarse y al final van a representar cambios que son oportunidades. Y un último tema que quisiera reforzar es el de la transición energética. Yo creo que esta crisis es una crisis que ha abierto las puertas a una aceleración muy poderosa del sector energético. Hemos visto a empresas del tamaño de BP, de Exxon, empresas líderes referentes en el mundo, anunciar que reducen su cantidad de reservas en activo o de alguna manera el capital que tienen asociado a activos en físico del sector tradicional petrolero, pues se está reduciendo. Y por contraparte, están invirtiendo cantidades de dinero muy importante en nuevos campos de energía solar, en nueva investigación para tecnologías. El tema también, por ejemplo, de la recuperación en Europa, en donde les comentaba, están aventándole un camión a la economía, cifras estratosféricas. Pues bueno,
en Europa, cerca de la tercera parte de estos apoyos que se están dando, de alguna forma, tienen que estar vinculados a los objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Si no, no te pueden entregar tu crédito, no te pueden entregar tu apoyo. Entonces estamos viendo que hacia adelante, pues más temprano que tarde, vamos a darnos cuenta de que la electrificación, la generación por vías renovables, pues va a ser algo del día a día. Entonces, son varios cambios, son fuertes, pero al final es emocionante también porque representan una mejora en nuestra calidad de vida, ¿no? Obviamente el que tengamos energías más limpias tiene un impacto visible en el aire que respiramos, en la calidad medioambiental. Este tema del home office nos permite ser más productivos, estar más cerca de nuestras familias. El tema a lo mejor también de que inviertas menos tiempo en hacer las compras, en el caso del retail, pues también te ayuda a aprovechar mejor tus actividades, distribuir mejor tus tiempos. La robotización a lo mejor cierra algunos puestos laborales, pero va a abrir nuevos puestos laborales en temas también bien interesantes. Entonces, son una serie de cambios que ya están aquí, nos van a llegar con fuerza y pues de nosotros depende poder aprovecharlos, porque se van a quedar, no se van a ir el próximo año, sino que vamos a estar conviviendo con esto los próximos 5, 6, 7 años. Sí, la verdad que los cambios que mencionas creo que de alguna manera ya los había leído y creo que tiene mucha lógica. El que me sorprende mucho el tema de la robotización, que creo que tiene sentido lo que dices, pero en un país como el nuestro, de manufacturero, que no está preparado para una automatización, sobre todo el tema económico, el tema de empleo de la gente, los sindicatos, etcétera. ¿Tú cómo ves ese tema para México? O sea, si realmente es algo de lo fuerte que tenemos, la manufactura, ¿sería algo bueno? ¿Nos impactaría en el corto plazo o positivamente? O cómo lo ves? Porque China, Asia y sobre todo países también europeos ya están bien avanzados en eso, Estados Unidos también. México, pues se nos adelantó y aunque el retail y todo lo que mencionabas ahorita, de alguna manera nos digitalizamos rápido y en México pues sí está en la infraestructura de internet y demás, pero el tema, y ya con la ley FinTech también de hace un par de años, pues también eso nos ayudó mucho a acelerar el tema de transacciones, pero el tema de automatización de plantas creo que es algo que estamos todavía muy en pañales como país. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues mira, aquí sí existe la necesidad de empezar ya a preparar a la mano de obra para ese brinco, porque indudablemente van a ser las industrias de los próximos 3, 4 años. Y la buena noticia es que también la digitalización y los cambios que hemos visto con el COVID pueden abaratar los costos de esta transición, ¿no? Normalmente la capacitación implicaba un movimiento importante de personal, incluso a veces de cierta infraestructura. Y ahorita, aunque si bien tenemos cierta dependencia de algunas cuestiones, pero la digitalización, las teleconferencias y sobre todo el vínculo cercano que mantienen, sobre todo las grandes empresas transnacionales, entre una matriz en un país sede y ciertas sedes en otros países, pues hacen que esto a lo mejor sea un proceso más barato y va a depender más que de los costos, de la viabilidad que ellos vean en un país para poder desarrollar estas inversiones en el largo plazo, ¿no? Yo te diría que entonces ahí nosotros tenemos ciertas ventajas por el hecho de estar abajo de Estados Unidos, que es un mercado muy importante, y por el hecho de estar integrados en esta región de América del Norte, que pues al final hace que la cadena de producción en nuestro país sea indispensable. ¿A qué le tenemos que poner atención? A que, por ejemplo, ya no seamos solamente competitivos en términos de costos, de mano de obra barata, sino que seamos competitivos también en términos de mano de obra de calidad. Por eso te comentaba que pues la transición del capital humano, o sea, que la gente esté preparada en esas nuevas áreas, va a ser muy importante, porque al final pues ya va a ser un tema de qué trabajador puede cumplir con esas nuevas necesidades de la planta, y si el capital humano mexicano puede hacerlo, pues definitivamente México seguirá siendo un país interesante para invertir. El tema del costo de la energía, por eso también lo vinculaba con la transición energética, es algo que va a ser fundamental, porque si vas a tener una mayor cantidad de procesos automatizados, pues vas a tener un mayor gasto energético. O sea, el costo de la energía como porcentaje del costo total de la producción podría subir, digamos, en términos relativos, porque pues vas a tener un mayor consumo energético, pero si tienes una energía más barata a partir de la producción en fuentes renovables,
pues entonces vas a tener una ventaja competitiva a nivel de costos contra otros países, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad que no solamente se queda en el sector energético, sino que va muy asociado a este tema de cómo nos podemos nosotros volver atractivos para que las empresas inviertan en este proceso de automatización. Y al final, pues también va a depender mucho del apoyo que dé el gobierno a universidades, sobre todo a la infraestructura de telecomunicaciones, para que este proceso de educación sea un proceso que camine hacia adelante y que camine direccionado, ¿no? Un último punto también es que una ventaja es que no estamos solos en esto, no es que solamente dependa del gobierno, sino que las mismas empresas tienen interés y tienen los medios para poder participar en este proceso de capacitación. Yo antes estaba en la industria automotriz y bueno, se daba mucho que algunas empresas del sector tuvieran como su propia universidad o su propio campus adentro de las plantas, en donde los estudiantes del Politécnico iban y se capacitaban a la par de estar estudiando la ingeniería a poder tener un enfoque más dirigido hacia lo que es la realidad en los procesos de cada empresa. Entonces, yo creo que esa sinergia entre gobiernos y empresas privadas que ya existe en México, pues hace que sea todavía más fácil. Pero bueno, en resumen, tendrá que pasar todo por un tema de qué tan viable o qué tan buenos o qué tan dispuestos estamos a adaptarnos a este proceso de cambio en las capacidades que necesitamos los trabajadores y por el otro lado, la mancuerna que se pueda hacer con el sector energético para tener costos de energía más baratas, van a ser lo que va a determinar si nos vamos a mantener como un país atractivo para que esta inversión llegue y nos permite dar el brinco a esos nuevos sistemas de producción o que tengamos algunos problemas en el futuro. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y para seguir con este tema y empezar ahí las preguntas que nos están haciendo, igual ya mencionaste algunas ventajas. Para seguir puntualizando, preguntan qué desventajas y ventajas consideras que tenga la automatización. Digo, ya más o menos mencionaste algunas, pero para puntualizar y seguir con esta pregunta, no sé si nos pudieras dar ahí otro punto de vista. Sí, mira, ahí depende mucho de la industria, del sector. Al final, la automatización, pues, deriva en una mejora muchas veces en la calidad de los productos y en la calidad de los procesos. O sea, la automatización no es una cosa del siglo XXI, lo estamos viendo desde el siglo XIX y es lo que permite que haya mayor productividad para la mayoría de las industrias, ¿no? O sea, los procesos de producción en cadena, pues al final son justamente lo que define a la revolución industrial y la revolución industrial es lo que permite que hoy nuestras vidas sean radicalmente diferentes en comparación con hace 100, 150 años. Entonces, digamos, en términos agregados, así a grosso modo, un poco sacando aquí la teoría, pues los avances en la automatización son avances en la productividad y todo avance en la productividad es necesario para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Eso sin duda no está, digamos, a debate normalmente. Lo que sí, pues es que el riesgo grande siempre, en todo momento, con la automatización y con estos incrementos de la productividad, tienen que ver con el empleo. Siempre una innovación, pues ha llevado a la destrucción de ciertos puestos laborales y luego con cierto rezago se van abriendo nuevas oportunidades. Pero esa transición es lo que puede generar a veces ciertos temores, cierta reticencia, porque sabes que en el empleo pues habrá algunos costos. Lo que hemos visto es que no son costos ineludibles y que al contrario, ya conscientes de que se vive una ola de transformación, pues podemos irnos adaptando para poder ir, digamos, evitando que esos golpes en el desempleo pues sean permanentes y sobre todo poder generar nuevas oportunidades en otros lados. Entonces, yo te diría que al final pues es algo positivo porque pues, vamos a tener mejores productos, mejores bienes, mejores servicios y los vamos a tener de una manera más eficiente, más productiva. Por el otro lado, el riesgo que se genera es el riesgo del empleo, pero no es un riesgo que estemos condenados a cargar, sino que podemos actuar para poder evitarlo y entonces quedarnos sobre todo con el lado de qué es bueno. Claro, y yo creo que la gente lo entiende. Hay un caso ahí de un hotel en Las Vegas donde un robot, o sea, reemplazaron un bartender por un robot que te hacía las bebidas. Y la gente, los empleados empezaron a hacer huelga
pero realmente la huelga no era por los robots, sino realmente que lo que querían ellos era capacitación para ellos, porque saben que es inevitable el tema de que algunos empleos, ciertos empleos, se van a automatizar, pero el tema es, pues, si ellos ya llevan años sin una capacitación extra, como decías ahorita, el tema profesional, pues ellos exigían una capacitación para que puedan emplearse en otros lados, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante pensar en eso. Sí, totalmente. Al final siempre es difícil, ¿no? Si tú trabajas a lo mejor de bartender, pues va a ser muy complicado que de un día para otro te conviertas en un ingeniero o en una persona de sistemas. Entonces es un proceso progresivo, pero justamente tiene que ir acompañada de una visión estratégica, sobre todo por parte de los gobiernos, ¿no? A lo mejor el brinco no es así, no es que, bueno, llegó el robot y entonces yo me voy a convertir en una persona que va a trabajar en un asistente de robot o que va a programar el robot. No, a veces nosotros tenemos que ir buscando cuáles son nuestras capacidades a lo mejor más fuertes y qué empleos o qué sectores siguen abiertos a capacidades similares y entonces vamos dando brincos pequeñitos, ¿no? A lo mejor si yo estaba en un servicio de bartender, pues a lo mejor va a ser fácil que ahora me dedique pues a un tema de eventos en donde pues no necesariamente yo tenga que estar ahí con un establecimiento físico, sino que pueda ir moviéndome de un evento a otro, en lo que pues como que a lo mejor vamos teniendo un nuevo campo de negocio, ¿no? Entonces, digamos, esos brincos se dan poco a poco y al mismo tiempo sí están surgiendo esas otras alternativas, ¿no? Al mismo tiempo, a lo mejor en el que el bartender pasa de atender a todos en un bar, en un establecimiento físico, a atender eventos, se abre la vacante de, bueno, ahora sí necesitamos un ingeniero que venga y le dé soporte a este sistema, ¿no? Y entonces estás abriendo una nueva vacante, pero lo que necesitas es generar esa apertura o esa visibilidad de las nuevas oportunidades para la gente que tiene que adaptarse a un nuevo mercado y generar la visibilidad para que la gente sepa y sea capaz de estas nuevas necesidades que se están abriendo en el mercado laboral. Entonces, hay propuestas súper interesantes como la de ponerle un impuesto a los robots, así como nosotros trabajamos y nos cobran nuestro impuesto sobre la renta, pues un robot también está generando un trabajo y también debería de estar sometido a las mismas reglas, ¿no? Y, por ejemplo, si tú generas ciertos ingresos a partir de la robotización como gobierno, pues puedes emplear esos recursos para apoyar esa transición en las personas que estén viéndose afectadas o que tengan que hacer un cambio a raíz de ese otro cambio estructural. Claro, así como decía Andrés Oppenheimer, realmente la automatización y todo este tema va a ayudar a que la gente tenga más tiempo, entonces y también el tema de salud, que va a mejorar, la gente va a vivir más, entonces va a abrirse una nueva ola de servicios para gente pues, con mayor edad, porque van a vivir más años, el tema de entretenimiento, porque la gente tiene más tiempo, ahora con el Netflix y todo ese tipo de películas y series que salen, digo, ¿a qué horas ven tantas cosas la gente? Pues también tiene más tiempo y más ahorita con todo el tema de los traslados y demás. Entonces, pues hay un área de entretenimiento que se va a abrir, de área de servicios en general, servicios todavía hay gente, digo, pues siempre se va a necesitar el tema de contacto humano. Entonces, pues ahí es nada más capacitar para esos skills que se requieren para poder atender toda esta nueva ola de oportunidades que se van a ir abriendo, ¿no? Sí, sí, es bien interesante. No me acuerdo si Oppenheimer incluso lo lleva al extremo de cierto momento en el que prácticamente toda la producción está dominada por robots, ¿no? Y entonces tenemos así como todo el tiempo del mundo. Y bueno, la idea, te digo, no me acuerdo si es Oppenheimer o algún otro autor, pero la pregunta es, ¿qué hacemos entonces con todo nuestro tiempo? ¿No? Y es bien interesante porque surge en un esquema, un cierto patrón de propuestas de, entonces, si todos nos volvemos desempleados, pues sí va a ser necesario que haya una renta universal básica, ¿no? Porque pues, a lo mejor los índices de desempleo van a ser muy elevados, pero no necesariamente la calidad de vida de las personas va a ser negativa, sino que los productos, los servicios, pues se van a ver mejorados, aumentados por estas nuevas tecnologías, pero sí vamos a necesitar y sí vamos a seguir teniendo derecho a tener los recursos para poder llevar a cabo nuestras vidas. Entonces, no es que eso vaya a ocurrir mañana, o sea, es un proceso que lleva su tiempito, pero los fundamentos para que podamos en algún momento sobrellevar cambios así de fuertes, los tenemos que ir colocando hoy en día.
al final, otra vez, no quiero generar esta idea de que pues le tenemos que tener miedo a los robots y empezar a darle de martillazos a nuestras computadoras, sino que más bien nosotros nos expandimos nuestras capacidades a través de estas innovaciones, ¿no? Cosas como, otra vez, esta digitalización y los sistemas hacen que pues, mucha gente tenga acceso a la salud. Hoy tú puedes estar consultando a un especialista de nutrición, de oncología, puedes incluso tener una consulta casi igual que si estuvieras en Estados Unidos, incluso cuando estás en México, cuando estás en otro continente, ¿no? Empresas que hemos visto crecer mucho en la bolsa tienen hoy en día que ver justamente con eso de la telemedicina, con las energías renovables, con la automatización. Entonces nos damos cuenta de que pues sí es un cambio fuerte, pero al final mejoramos en nuestras capacidades y tenemos que ver cómo lo hacemos para que no se convierta en un tema de ingreso y en un tema laboral. Pero sin duda es fascinante y es una oportunidad. Claro, por supuesto. Ya. Para cerrar, Marcos, ahí tenemos una última pregunta. Preguntan que los últimos meses el riesgo del país se ha incrementado. ¿A qué se debe y qué implicaciones tiene? Bueno, hay que decir que los riesgos en toda la región de América Latina y en la mayoría de los mercados emergentes han tenido este patrón de elevarse. Normalmente, cuando tienes una crisis fuerte como es la crisis del COVID, los países que están menos preparados o con menos capacidades para hacerle frente son los países emergentes. Ya habíamos hablado de los apoyos que le inyectó Estados Unidos, que le inyectó Europa, que le inyectó Japón a la economía. Pues bueno, los países emergentes no tenemos todos estos recursos y por lo tanto, si nosotros vemos una lista de los estimados del Fondo Monetario Internacional de las caídas del PIB que van a tener los países del mundo, los que van a tener las caídas más fuertes van a ser países como Brasil, como México, como Turquía, algunos países también de América Latina que lamentablemente pues, son de los más rezagados en términos de capacidades de gobierno. Y bueno, esta condición se replica obviamente en México, ¿no? Hay entonces un componente importante de que pues, las afectaciones en mercados emergentes son más fuertes y a eso sí tenemos que elevar algunos componentes nacionales que sí están asociados a algunas decisiones que pueden ser controversiales para ciertos sectores en el caso de la interacción pública, ¿no? Particularmente, pues, anuncios como los que se dan de que ahora las AFORES van a pasar al control del gobierno o anuncios que hacen que el sector energético se vea como más cerrado, son anuncios que inevitablemente pues, van vinculados a la sensación de qué tan riesgoso es México como país. Entonces, tenemos un componente fuerte y natural por la crisis y por nuestra condición de economía emergente, pero también, pues, dada un poco la inestabilidad política que de repente se presenta, tenemos otro componente que termina por afectar el riesgo país de México. Entonces, es otra vez algo de la coyuntura que nos está tocando vivir y lo importante es cuidar que no supere ciertos parámetros que vayan a incidir en otras variables como las tasas de interés o el tipo de cambio principalmente. Claro. No, pues de acuerdo contigo, Marcos. La verdad que un placer. La verdad que estuvo muy padre ahí la entrevista, la conversación. Ahorita ya nos despedimos. No sé si quieras mencionar algo más para ya cerrar la transmisión. Pues bueno, nada más otra vez reforzar esta idea de que todas las crisis también son oportunidades y al final, pues a veces nos gusta mucho decir que el gobierno es el responsable de toda la economía, pero tiene mucho más peso lo que nosotros como familias, como empresas, hacemos para salir adelante. Al final, la calidad de vida que tenemos depende en gran medida de los bienes y servicios a los que tenemos acceso y eso depende a su vez en gran medida pues, de las empresas privadas que lo producen, ¿no? Entonces, creo que es un sentimiento de empoderamiento para nosotros porque vemos una situación adversa, pero nosotros tenemos también la decisión y tenemos en este momento la pluma para escribir los capítulos futuros de esta historia de nuestro país y de la economía mexicana. Entonces, pues a chambearle y a poner una buena cara a estos vientos adversos. Me sumo a tu comentario, a tu recomendación. Yo creo que depende de nosotros salir adelante y creo como lo has dicho ahorita al principio, pues depende de nosotros y también esto de las crisis pues también son oportunidades. Muchas gracias. Totalmente, y gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.